Hola, soy Fátima de la página web cestadecolores.com y del perfil de Instagram del mismo nombre, Cesta de Colores. Hoy estoy por aquí para compartir con vosotros mi opinión y mis recomendaciones respecto al uso de edulcorantes. ¿Por qué hago este vídeo? Porque si tú entras en internet y googleas alimentos o edulcorantes autorizados o propios o permitidos para intolerancia a la fructosa, te encuentras un montón de publicaciones y te dirás, pues ¿por qué haces el vídeo? Pues porque yo creo que hay un problema de concepto o de base a la hora de decidir cuáles son los ingredientes o los edulcorantes más adecuados para utilizar. Me lo he apuntado, tengo aquí mi notita para poder seguir un guión, porque si no yo me voy por las ramas, así que os voy a ir comentando en base a este guión. Respecto a este tema, lo que quería dejar claro, que era lo que comentaba antes, es que un alimento o aditivo aparezca en la lista de aptos para intolerancia a la fructosa no significa que sean la mejor elección para tu salud. Y es algo que además me molesta especialmente porque os explicaré a continuación los motivos, pero es que muchas de las elecciones o de los ingredientes, endulzantes o alimentos incluidos en las listas de permitidos no son para nada una buena opción. Asimismo, quería también dejar claro otro concepto, y es que un alimento aparezca en la lista de no tolerados o no permitidos en el caso de intolerancia a la fructosa no los convierte en malas opciones para la salud. Simplemente son opciones mal toleradas y que deberán de reintroducirse poco a poco. Pero bueno, dicho esto, que es así un poco como la idea general que quiero dejar clara, voy a ir poco a poco explicando cuáles son las opciones que tenemos y cuáles deberían de ser las mejores opciones para elegir a la hora de endulzar nuestro bizcocho casero. Vale, voy a seguir un poco pues, ese guión que suelen utilizar algunas de las páginas web en las que nos explican. Tengo aquí apuntados en mi listadito estas opciones y os las voy a ir explicando. ¿Vale? Por ejemplo, en una publicación que fue escogida al azar, una de las primeras que aparecen cuando googleas en internet es: son muchas las alternativas a las que pueden recurrir los intolerantes a la fructosa para endulzar. Tan solo hay que evitar aquellas fuentes directas o indirectas de fructosa. He aquí el problema. O sea, el concepto o la base desde la que parten muchas de estas listas es que solamente hay que evitar la fructosa directa. Y esto no es del todo así. Os explicaré por qué. Vale, entonces, en la lista de permitidos o no permitidos siempre aparecen en primer lugar los edulcorantes artificiales acalóricos. ¿Cuáles son estos edulcorantes artificiales acalóricos? Pues el acesulfamo, la sucralosa, el aspartamo, la sacarina. ¿Qué pasa? Es cierto que son bien tolerados en el caso de intolerancia a la fructosa porque no tienen contenido en fructosa, por lo tanto son bien absorbidos a nivel intestinal. Pero eso no los convierte en buenas opciones, ya que este tipo de ingredientes, este tipo de edulcorantes artificiales acalóricos, se ha comprobado a través de diferentes estudios que son edulcorantes que generan una modificación en la microbiota tanto oral como intestinal. Esto influye en el metabolismo de la glucosa, influye en nuestro metabolismo y se considera una de las causas o una de las posibles causas del mayor aumento de enfermedades de carácter metabólico, como pueden ser la diabetes o la obesidad. No creo que nadie quiera seguir teniendo una intolerancia a la fructosa y añadirle a mayores a la mochila una diabetes. No quiero alarmar, es verdad que no hay una conclusión definitiva, a día de hoy están autorizados y las autoridades consideran que son seguros, pero a mí me generan cierta desconfianza cuando siempre hay a cada X tiempo pues, estudios analizando las posibles causas relacionadas con este tipo de edulcorantes. Bien. En segundo lugar, vamos a otro listado que también, o sea, otro grupo de alimentos, bueno, no de alimentos, de ingredientes
que siempre aparecen en la lista de permitidos en intolerancia a la fructosa, pero que en cualquier publicación relacionada con las enfermedades metabólicas nunca se ocurriría incluirlas, y por eso me genera pues muchísimo malestar que nos la recomienden a los intolerantes a la fructosa. Y es las distintas modalidades de la glucosa. Tienen diferentes nombres. Aquí tengo, por ejemplo, apuntado jarabe de glucosa, glucosa en forma de dextrosa, azúcar de maíz, que también recibe el nombre de jarabe de glucosa deshidratado. Bien, como os comentaba, estos ingredientes suelen ser incluidos en los listados de edulcorantes tolerados o permitidos en el caso de intolerancia a la fructosa. ¿Qué pasa? Que no debemos de olvidar que todas las modalidades o todos los nombres diferentes que podamos darle a la glucosa, que es un monosacárido y es un azúcar libre, no dejan de presentar todas las maldades o de generar ser la base de todo tipo de patologías metabólicas, al igual que el tan maldecido últimamente azúcar de mesa. El azúcar de mesa no deja de ser un disacárido compuesto por glucosa y fructosa. Es la conocida sacarosa. Es un azúcar libre, es lo que llamamos calorías vacías y por lo tanto es causante de uno de los causantes de muchas patologías metabólicas, como ya conocemos, como puede ser la diabetes también o la obesidad. No debemos de olvidar que esas calorías vacías son absorbidas muy rápidamente a través del intestino y pasan muy rápido a nuestro torrente sanguíneo. ¿Qué pasa entonces? Que se producen los conocidos picos de glucosa. Se generan unas hiperglucemias, unos picos muy altos de glucosa, y esos picos de glucosa están muy relacionados con la tan de moda inflamación crónica de bajo grado, que esa inflamación crónica de bajo grado de manera indirecta influirá en el aumento de la permeabilidad intestinal, en el aumento de una disbiosis y por lo tanto en entrar en un bucle sin sentido en el que los alimentos que estamos incluyendo en permitidos para intolerancia a la fructosa están provocando de manera indirecta que nuestra intolerancia a la fructosa se perpetúe en el tiempo. El siguiente grupo o la siguiente opción son opciones naturales, como pueden ser el sirope de arroz o el sirope de arce. Es verdad que yo al principio, cuando me diagnosticaron por primera vez la intolerancia a la fructosa, sí que los probé, porque además como que su origen natural pues nos genera pues una cierta tranquilidad. Pero no debemos de olvidar que, al igual que os comentaba, con todos los nombres diferentes que podemos darle a la glucosa, estos siropes también son azúcares libres muy altos y también son calorías vacías que van a ingresar directamente en el torrente sanguíneo y también nos van a provocar picos de glucosa. De manera puntual, para hacer un bizcocho o una repostería para un cumpleaños, pues puede ser buena opción porque no te van a producir sintomatología digestiva relacionada con la intolerancia a la fructosa de manera directa ese mismo día que lo consumes, pero para un consumo habitual tampoco los recomendaría. El cuarto grupo del que os quería comentar y que está súper de moda y que ahora todos conocemos cuando hace 4 años no sabíamos lo que eran, son los polioles o polialcoholes. Se tratan de alcoholes derivados del azúcar. Tenemos diferentes tipos como el maltitol, el eritritol, el xilitol. Son ingredientes muy habituales en los alimentos procesados que encontramos en el supermercado, recomendados para diabéticos o light. Yo misma los he probado, pero al igual que hablábamos de los edulcorantes artificiales acalóricos como el acesulfamo o la sacarina, y que hay diversos estudios que lo relacionan con una alteración de la microbiota oral e intestinal, en este caso también hay bastantes estudios que últimamente lo relacionan con una alteración de la microbiota y por lo tanto indirectamente influyen también en las patologías metabólicas a nivel metabólico y en la metabolización de la glucosa. Es verdad que este tipo de edulcorante en muchos de los listados aparecen como no permitidos porque un porcentaje de estos polialcoholes no se absorben a nivel de intestino delgado y pasan al colon, donde fermentan y producen bastante sintomatología. A pesar de ello, hay uno que es en concreto el eritritol, que a veces sí que aparece como entrecomillado, que puede ser en pequeñas cantidades tolerado, porque este sí que se absorbe casi en su totalidad en el intestino delgado.
Mi opinión personal es que si los podéis evitar, los evitéis. Y probablemente si tenéis intolerancia a la fructosa, pues os habrán recomendado no consumirlos. Es cierto que yo cuando empecé a ganar tolerancia a la fructosa y tenía algún evento particular en el que quería hacer alguna repostería para compartir con más gente que está acostumbrada a un grado de dulzor mayor al que yo me he acostumbrado alimentándome pues, de forma muy natural, sí que en las recetas suelo incluir, y en algunas de las recetas que comparto en Instagram podréis ver que sí que incluyo el eritrirol de manera puntual. Creo que es una de las opciones que no las recomiendo para un consumo habitual, pero que de manera puntual puede ser una buena opción porque evitamos picos de glucosa altos y porque además suele ser bien tolerada en pequeñas cantidades, pero nunca solo en la receta, lo incluyo junto con otros endulzantes naturales que os comentaré ahora. Sí, aquí me ha apuntado directamente una frase que es: sé que nos va a gustar mi respuesta, pero debo ser honesta. Vale, esto lo comento porque mis alternativas se basan en un concepto, y es que para recuperarnos de nuestros problemas intestinales, ya sea SIBO, disbiosis o una intolerancia como es la intolerancia a la fructosa, lo he comentado en muchos vídeos, y es que tengo una fe enorme en llevar una alimentación lo más sana posible. Y como os comentaba antes, que un alimento aparezca en la lista como no permitido no significa que no sea una buena opción para nuestra salud a corto plazo. Entonces, mi primer grupo de alimentos que considero que debe ser la base en una repostería saludable y apta para todos son los alimentos naturalmente dulces. Es cierto que cuando empezamos una dieta restrictiva junto con un tratamiento para un SIBO, una disbiosis, que bueno, viene a ser lo mismo, o una intolerancia a la fructosa, muchos de estos alimentos se retiran. ¿Por qué se retiran? Porque la mayor parte de ellos tienen un gran contenido en fibras solubles fermentables, y por lo tanto una dieta tipo FODMAS muy restrictiva son los primeros alimentos que retiramos para evitar sintomatología. Pero esto no significa que sean malos alimentos o que no sean adecuados. Es decir, una vez que vamos reintroduciendo, estos alimentos deben de ser poco a poco reintroducidos, porque es más, el reintroducirlos nos va a permitir ir recuperando flexibilidad digestiva y reduciendo poco a poco nuestra intolerancia, ya que va a ser un buen alimento para nuestra microbiota, esa microbiota que tenemos pues tan dañada. Ejemplos de alimentos naturalmente dulces que sirven para endulzar y que son muy buenos para recuperar nuestra microbiota, hay un montón: zanahoria, calabaza, boniato, aquí tengo apuntado, ¿ves? Porque hago el vídeo y se me olvida, pero por ejemplo, frutos del bosque, el plátano, la compota de manzana, que a mí me apasiona utilizar compota de manzana. Bien, esta es una opción que, como os decía, creo que a muchos nos va a gustar, porque vais a decir, vale, pero es que yo a día de hoy tengo mucha sintomatología. No digo que la utilicéis ya, digo que tiene que ser vuestra, como un propósito, cuando después de hacer el tratamiento, ir poco a poco reintroduciéndolos en una dieta variada y saludable, y que utilizarlos como una alternativa como para endulzar, por ejemplo, un bizcocho. En segundo lugar, una alternativa que me parece estupenda y maravillosa es el utilizar las especias. Especias como es la canela, especialmente la canela ceilán, el regaliz o la vainilla. Los podéis utilizar directamente, o podéis hacer, por ejemplo, una infusionar un poquito de agua hirviendo con estas especias y utilizar esa agua endulzada a través de estas especias en vuestra repostería. En tercer lugar, y creo que es una alternativa que a mí me encanta y la utilizo muchísimo, es utilizar la hoja de stevia seca. Digo hoja de stevia seca porque esta stevia no es la stevia que se compra en el supermercado blanquita en polvo, que parece como azúcar. Si veis los ingredientes de la stevia que se vende en el supermercado, el contenido en stevia es un 2% de glucósidos de steviol. El 98% no deja de ser eritrirol, de los polialcoholes que hablábamos antes, que normalmente producen sintomatología. De manera puntual, para hacer repostería, para un día especial, para toda la familia, puede ser una opción, pero para consumo habitual no os lo recomiendo. Es verdad que la hoja de stevia seca tú la ves y ves que es una hoja que recuerda a otro tipo de hojas que, bueno, ya sabéis cuáles hojas me refiero. Pero, por ejemplo, en una infusión, unas hojitas, pues ya te está endulzando. O si quieres añadirlo en repostería, tipo un yogur
o repostería en frío vegana viene muy bien. Cuando es horneada no funciona tan bien, pero es coger un molinillo y machacar esa hoja, y el polvillo que se forma lo puedes utilizar para acompañar en tu receta, que endulza pero tiene un toque mentolado. Como comentaba antes, también es muy importante poco a poco ir acostumbrando el paladar a los sabores naturales, tanto dulces como ácidos como agrios. Entonces el dulzor en este tipo de repostería, al utilizar estos alimentos o ingredientes naturales, va a ser menor. Y bueno, con esto creo que he acabado. Espero que se me haya entendido bien. Siempre tengo ese sentimiento de que igual no me he explicado bien, no soy la mejor comunicadora del mundo, pero yo al menos lo intento. Y bueno, tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque creo que el tema de los edulcorantes genera muchísima confusión y creo que hay muy malos consejeros al respecto, porque como os comentaba antes, es muy importante entender que muchos de estos ingredientes que están incluidos en las listas de permitidos no son la mejor opción, porque aunque sean bien tolerados a nivel de intolerancia a la fructosa, a corto plazo, de forma directa, a nivel indirecto, con el tiempo, perpetúan nuestra intolerancia a la fructosa al influir en la inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Bueno, os agradezco que veáis este vídeo. Os agradecería infinito que le deis a me gusta, porque al final intento currármelo, le dedico mucho tiempo a esto, mi intención es poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible, y si le dais a me gusta pues va a tener más visibilidad y le llegará a más personas. Y poco más, que bueno, ya los que me conocéis, y para los que no, os comento que me podéis seguir en redes. Comparto mi día a día en el perfil de Instagram Cesta de Colores, y voy publicando cosillas cuando el tiempo me lo permite en también mi página web cestadecolores.com. Un beso muy grande y hasta el próximo vídeo. Chao, chao, chao.